Este hombre que veis en pantalla es Sylvain Adams, un empresario y filántropo canadiense con nacionalidad israelí, conocido por su pasión por el ciclismo. Su devoción a este deporte le llevó en 2015 a impulsar el equipo Israel Cycling Academy. Hoy ese proyecto ha escalado al más alto nivel. El equipo Israel Premier Tech compite en la Vuelta a España 2025. Sin embargo, esta historia de éxito deportivo está siendo sacudida por una tormenta de protestas, peticiones de boicot y tensiones que han convertido cada kilómetro de esta vuelta en un campo de batalla. Estos días el ciclismo y la Vuelta a España están dando que hablar, pero no en lo estrictamente deportivo, sino más bien lo contrario. Como bien sabéis, Israel está cometiendo una auténtica matanza en Gaza, un ataque que en los últimos 2 años ha cobrado la vida de unas 70.000 personas, la mayoría civiles, de los cuales más de 18.000 son niños. Por lo tanto, creo que esto se puede denominar, sin miedo a que me funen, como un genocidio, una auténtica limpieza étnica. Mientras que esta atrocidad se está llevando a cabo, los gobiernos europeos y los Estados Unidos siguen sin dar respuesta. The people of Gaza that are obviously not doing too well with the food, and I know Israel's going to help us with that in terms of distribution and also money. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Y esta inacción está repercutiendo en el deporte en general, ya que no son pocas las voces que piden el veto de Israel de todas las competiciones deportivas. Estos días se han disputado las clasificatorias para el Mundial de Fútbol, el Eurobasket o el ya mencionado Vuelta a España, donde, aunque no compiten naciones como tal, existe un equipo patrocinado por el gobierno israelí. En este contexto, miles de manifestantes pro-Palestina han adoptado una postura de boicot a Israel y a la Vuelta a España en general y están aprovechando las carreteras por donde circula la carrera para ello. Ha habido todo tipo de protestas, la mayoría de ellas pacíficas, con pintadas y banderas para mostrar solidaridad con el pueblo palestino, pero otras cuantas han llegado más lejos, con invasiones de carretera que han terminado con la caída de algún que otro ciclista. En la diana de estas protestas se encuentra el equipo Israel Premier Tech, un equipo creado en 2015, pero nos tenemos que trasladar todavía más lejos para saber cómo el Estado de Israel acaba patrocinando un equipo de primera categoría del ciclismo profesional. Todo empezó en Montreal, Canadá. Allí en 1958 nació Sylvain Adams, hijo de inmigrantes judíos rumanos que habían sobrevivido al horror de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Marcel Adams, antes de emigrar a Canadá, fue obligado a trabajar en campos de trabajo y cuando consiguió escapar pasó un breve periodo en el mandato británico de Palestina, donde luchó por la independencia de Israel. Una vez en Canadá, con un pasado marcado por el Holocausto y un futuro incierto, trabajó en fábricas de zapatos y poco a poco comenzó a ahorrar para más tarde construir un imperio inmobiliario. En 1955 comenzó a invertir en bienes raíces, obteniendo una ganancia del 70% en su primer edificio, y 3 años después fundó Iberville Development, una empresa que con los años se convertiría en uno de los gigantes del sector en Canadá. Hoy en día la empresa posee y administra casi 8 millones de pies cuadrados entre oficinas, residencias, industrias o comercios. Por lo tanto, su hijo Sylvain, que heredó tanto la fortuna como la determinación de su padre, siguió en el mismo camino. Estudió administración, trabajó en la empresa familiar y acabó tomando el control del imperio inmobiliario. Pero lo que le haría famoso no serían los rascacielos, sino las bicicletas. Durante décadas, Adams llevó una vida de empresario exitoso en Montreal. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el deporte. Por ejemplo, en 2023 ganó el Campeonato Mundial Máster de Ciclismo en la categoría de 65 a 69 años. Sylvain no solo era un hombre de negocios, también era un atleta amateur obsesionado con el esfuerzo y la superación, y por eso en 2015 decidió mudarse a Israel y dedicar su fortuna para un proyecto que cambiaría la imagen internacional del país. Desde entonces, Adams se describe a sí mismo como un embajador no oficial de Israel. Su filosofía es sencilla: impulsar la cultura, el arte y sobre todo el deporte como escaparates de la modernidad israelí. Fue el gran benefactor del primer velódromo cubierto del país en Tel Aviv y también donó $2 millones para la remodelación del velódromo de Vermont en Quebec. Patrocinó conciertos internacionales, torneos de tenis. Para él, cada evento es una forma de situar a Israel en el mapa mundial. Para Adams, el ciclismo no solo es un deporte, es más bien una herramienta diplomática para dar a conocer al mundo otra cara de Israel.
Así llegó a Israel Cycling Academy, que fue otra de sus numerosas inversiones de filántropo. Realmente el sueño de un equipo israelí no comenzó con Silvan, lo fundaron el exciclista israelí Ran Margaliot y el empresario estadounidense Ron Barón con el objetivo de dar a los jóvenes ciclistas de Israel una plataforma para ser profesionales. Cuando Adams se sumó al proyecto, lo transformó por completo. De un equipo pequeño y local pasó a ser una escuadra con ambiciones internacionales y pronto Israel dejó de ser un invitado anecdótico de las carreras para convertirse en protagonista del ciclismo mundial. He's just starting to realize what he's achieved. He's been years out there fighting and fighting and fighting, and that's what it means to him. Alex Dowsett takes stage 8 of Giro d'Italia. Can he get to the finish line, or is he going to be caught? Stephen Williams wins Flèche Wallonne. It's a rider crested the top of the Puy de Dôme in the Tour de France. It's a Canadian who has conquered the mythical mountain. Michael Woods wins on the Puy de Dôme. Un gran golpe de efecto llegó en 2018. Impulsado por Adams, el Giro de Italia, una de las 3 grandes vueltas, arrancó en Jerusalén. Fue la primera vez en la historia que un gran carrera ciclista comenzaba fuera de Europa. Un acontecimiento histórico para Israel que, para muchos, solo fue pura propaganda política disfrazada de deporte. En 2020 se convirtió en Israel Startup Nation y consiguieron la licencia para participar en la máxima categoría. Y poco después, en Israel Premier Tech, el dinero de Adams permitió fichajes sonados como el británico Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de Francia y ganador precisamente del Giro de Italia de 2018. Junto a él, otros ciclistas que se encontraban en el ocaso de su carrera deportiva ficharon por el equipo, entre ellos Jakob Fuglsang, Michael Woods, Daryl Impey, Dan Martin o André Greipel. A simple vista no tiene mucho sentido fichar ciclistas casi retirados, pero para Adams tiene un significado claro: visibilidad. No se trataba solo de ganar carreras, se trataba de construir una marca para que Israel saliera en los titulares deportivos. Pero en cuanto a lo estrictamente deportivo, la estrategia de fichar grandes nombres no trajo grandes resultados y en 2023 fueron relegados de la máxima categoría. Aún así, por ser uno de los mejores equipos de la segunda división, por así decirlo, han gozado del derecho de participar en las carreras de más alto nivel. Con la llegada del patrocinador canadiense Premier Tech, una multinacional especializada en tecnologías medioambientales, agricultura y automatización, el equipo ha dado un salto cualitativo en cuanto a lo deportivo también, y todo parece indicar que el año que viene van a tener de nuevo la licencia de la máxima categoría. Aunque queda por ver cuántos ciclistas siguen en el equipo, ya que corredores como Derek G se han desvinculado del equipo por razones legítimas. En este contexto, Israel Premier Tech se ha plantado en la vuelta con un sponsor de Canadá y con 8 participantes, de los cuales solo uno es israelí, ya que hoy en día solo cuentan con 3 ciclistas de esa nacionalidad en la plantilla. Hay que aclarar que la organización de la vuelta no los ha invitado. Tienen derecho a participar, un argumento que no ha servido para los miles de manifestantes que han salido a las carreteras pidiendo el boicot y la expulsión de Israel. En el momento que grabo este vídeo, las etapas de Bilbao y Mos no han llegado hasta la línea de meta por las intensas protestas. Encima, tras la etapa en el territorio vasco, Adams no dudó en llamar terroristas a los manifestantes. También dijo que la organización deportiva Amaurí, que organiza la vuelta, pidió al equipo israelí que abandonase la carrera para garantizar su seguridad, pero que se negó porque eso sería un precedente. Al final, lo único destacable que ha pasado es que el equipo Israel ha eliminado la palabra Israel de su equipación como medida cautelar, aunque se ve que eso no ha calmado los ánimos de protesta y hemos tenido episodios donde algún ciclista también se ha caído por causa directa o indirecta. Para entender de dónde surgen estas protestas, hay que entender que el movimiento de boicot hacia Israel no es algo nuevo y no es algo exclusivo de esta vuelta. Viene de un movimiento político y social mucho más amplio conocido como BDS, boicot, desinversión y sanciones. Básicamente piden boicotear, desinversionar y sancionar a Israel. El movimiento surgió allá por 2005, cuando más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina lanzaron esta campaña inspirándose en el boicot internacional que se aplicó contra Sudáfrica en tiempos del apartheid. El objetivo era presionar a Israel mediante boicot económico, cultural, académico y deportivo para así forzar un fin de la ocupación en territorios palestinos y promover el derecho al retorno de los refugiados. Por lo tanto, para el movimiento BDS, la presencia del Israel Premier Tech en carreras de primer nivel es vista como una forma de blanqueo de imagen del Estado israelí a través del deporte, pero también son formas de blanqueo, por ejemplo, los productos israelíes o los acuerdos económicos con Israel. Es decir,
Los activistas ya llevaban un largo recorrido de protestas y reivindicaciones antes de que haya ocurrido lo de la vuelta. Junto a ellos, gran parte de la población se ha volcado en apoyo a Palestina, muchos indignados por lo que ocurre en Gaza y otros denunciando lo que parece evidente. A Rusia se le ha expulsado de todas las competiciones deportivas tras la invasión de Ucrania. ¿Y por qué? Con Israel no se aplica el mismo criterio. De ahí nació gran parte de la presión para que la vuelta expulsara a Israel Premier Tech. Hay unas declaraciones al respecto del mismísimo presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, que dijo que lo de Rusia fue una decisión política histérica y concluyó explicando que él no es partidario de los vetos a los deportistas porque ellos no pueden hacer nada para parar la guerra y que en definitiva no son los culpables. Un argumento que se escuchaba bastante cuando se aplicó el veto ruso. Está claro que la presión del veto vino desde arriba y esa misma presión no se está dando con Israel. Es un evidente doble rasero. Pero una vez aquí me surge un dilema que va mucho más allá del ciclismo, la de los vetos deportivos. Es decir, ¿cuál es la línea roja para excluir a un país o a un equipo? ¿Qué comportamiento es lo suficientemente grave para sancionar y cuál no? Porque al final, si decidimos vetar a todos los países que vulneran los derechos humanos, ¿cuántos quedarían compitiendo? Pensemos en el ciclismo. Ahí están equipos como el Bahrein Victorious o el UAE, financiados directamente por monarquías del Golfo con historiales cuestionables en cuanto a libertades y derechos. Y sin embargo, no solo compiten, sino que dominan buena parte del calendario internacional. El próximo Mundial de Ciclismo se celebrará en Ruanda, un país que, mientras se presenta como emergente y moderno ante el mundo, ha invadido recientemente parte del territorio del Congo, y pese a ello, la UCI no ha dudado en darle su mayor evento. Cabe mencionar también que actualmente el 43% del capital del Movistar Team, el único equipo español en el World Tour, procede de inversión israelí. Ese porcentaje corresponde al multimillonario israelí Idan Ofer. A través de su grupo Quantum Pacific se ha hecho con esa participación en Abarca Sports, la empresa que gestiona el equipo. Por lo que sea, pocos o ninguno de los manifestantes ha intentado boicotear el equipo Movistar, aunque eso sería lo más coherente. Entonces, ¿por qué a Rusia sí y a otros no? ¿Dónde está la coherencia? La línea entre el deporte y la política parece trazarse según convenga el momento, y esa arbitrariedad es lo que convierte en los vetos en un terreno tan polémico. Y volviendo a las protestas me generan sentimientos encontrados, porque entiendo la indignación, pero culpar a la vuelta es injusto. Fueron los gobiernos y las instituciones los que decretaron sanciones ejemplares hacia Rusia, pero esos mismos gobiernos no han actuado de la misma forma con Israel. No es el director Javier Guillén ni la organización de la vuelta quien decide quién corre y quién no, sino los políticos que imponen sanciones y los organismos deportivos que las ejecutan. Si ahora la vuelta decidiera expulsar al equipo israelí, tendría todas las de perder en los tribunales y seguramente tendría que pagar indemnizaciones millonarias. Además, tendrían que dejar participar al equipo en las próximas ediciones. La otra opción sería suspender la carrera y renunciar a la categoría World Tour. Pero esto ya no es un boicot a Israel, esto es un boicot a uno mismo, donde el perjudicado es la Vuelta a España. Siento que la causa es justa, pero el lugar equivocado. Creo que aquellos que deberían de sentir la presión del pueblo son aquellas instituciones que de día mandan ayuda humanitaria a Gaza y de noche mandan armas a Israel. Creo que la virtud del ciclismo de ver a deportistas del más alto nivel a 1 metro de la carretera, dando visibilidad a todo tipo de pancartas y banderas sin censura alguna, debe seguir existiendo porque es la esencia de este deporte. Pero también temo a que eso cambie y que, por ejemplo, empiecen a poner entradas de pago para acceder a ciertas secciones de la carrera. Es difícil ser indiferente ante lo que ocurre en Gaza, pero mi opinión personal es esa. Creo que la vuelta está pagando los platos rotos de los políticos europeos que han decidido mirar a otro lado ante un auténtico genocidio. Al final, la participación del equipo israelí es solo la excusa, un motivo para convertir las carreteras en un lienzo donde pintar la indignación de todo un pueblo que clama para que pare esta masacre.